Hola cocodrilos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A seguir y por fin ya el último del grupo de los liches, que es que de verdad que estaba ya harto. Quiero ya monstruitos de nivel más bajo, que los vídeos estos yo pretendo hacerlos que sean rapidillos para que pueda compaginarlo con los otros, pero Dios mío, el del liche me costó casi más que un vídeo normal. Pero bueno, ya por fin vamos a terminar con el grupo liche y este último que nos toca es el Dracoliche. Ya sabéis que si queréis más información de este monstruo, podéis tenerla toda en el vídeo de bestiario, en concreto el de los liches. ¿Y qué son estos monstruos? Pues un dragón al final muere, ¿va? Un dragón dura una barbaridad de tiempo, pero todos los dragones mueren, también mueren de vejez. Con lo cual, hasta los dragones pueden llegar a temer la muerte, sobre todo los dragones malvados. ¿Qué hace eso? Que quieran buscar alargar su vida de alguna forma. Esto hace que se acaben convirtiendo en dracoliches, que por lo general además hace a los dragones aún más malvados de lo que ya eran en vida. Si era un dragón bueno, pues a lo mejor incluso lo hace malvado. Es raro que un dragón metálico, ¿no?, que son los buenos generalmente, se vuelvan dracoliches, pero cabe la posibilidad también, por supuesto que cabe. De hecho, se podría hacer algún one shot o alguna aventura guay en el caso de que sea un dragón metálico, porque eso es algo que alguien no se espera. ¿Y cómo funciona esto? Un dragón, cuando ve que ya está cerca de su muerte o cuando se desespera mucho por su muerte, básicamente va a reunir a un grupo de ritualistas, ¿no?, de gente que le siga, para que haga un pequeño ritual y va a conseguir una filacteria, que en este caso es un tipo de gema gigante. Una gema bastante gorda, va a servir como la filacteria para el dragón. Y cuando el dragón muera, puede mantener su alma dentro de esa gema. En este caso el dragón no va acumulando alma, sino que esta gema lo que va a servir es como reservorio de su propia alma. Después, una vez ya haya muerto el dragón, puede volver a pasar a su cadáver. Y en el cadáver pues se va a descomponer, va a perder muchas de sus propiedades cuando vuelva el alma, pero va a seguir vivo el dragón. Eso sí, cuando el cuerpo de ese dragón muera, porque lo maten unos aventureros por ejemplo, el alma volverá a la gema y tendrá que buscar otro cuerpo de dragón muerto. Esto hace que muchos dragones acumulen cuerpos de dragón para eso mismo, para si mueren, pues va a la gema nuevamente y se pasa a un nuevo cuerpo de dragón. Es muy interesante porque a lo mejor era un dragón azul, que después pasa a ser un dragón rojo, que después pasa a ser un dragón blanco, que después pasa a ser un dragón de bronce o de cobre, va adquiriendo esas distintas características, lo cual lo hace muy divertido. Eso sí, hay unas reglas, que es que la gema y el alma tienen que estar siempre en el mismo plano y tienen que tener esos restos de dragón, como ya he dicho. Y esto es un camino muy arriesgado para un dragón, porque los dragones también tienen su cielo, por decirlo de alguna forma, también tienen su honor espiritual. Entonces hacer esto pone su alma en riesgo, en mucho riesgo. De hecho ya podría ser rechazada casi por el resto de dragones una vez que uno se convierte en dracoliche. Con lo cual no es muy común que un dragón siga este camino, porque prefiere no arriesgar su alma, por mucho que quisiera vivir más. Como ya he dicho antes, tenéis muchísima más información en el vídeo de bestiario y ahora vamos a ver lo que nos compete, que son las estadísticas, que es por lo general lo que más os gusta. Y antes de empezar tenemos que hablar de la plantilla del dracoliche. Os voy a decir una cosa, realmente las diferencias que hay entre los dracoliches y los dragones normales, adultos o ancianos, no es muy distinta. Hay poquitas cosas, de hecho se le añade unas poquitas cosas y ya está. Yo lo que recomiendo ahora es que, para que lo veáis, os pongáis con una plantilla de un dragón azul adulto, que es la que pone de ejemplo el manual del jugador. Vamos a ver un dracoliche azul adulto, pero quiero que os pongáis al lado cuando veamos sus estadísticas para que veáis que la diferencia es ínfima, apenas cambia. De hecho prácticamente vamos a ver al dragón, pero es verdad que por eso pongo esto primero, que es la plantilla de dracoliche, que son los cambios que se meten a ese dragón. Esto te dice al principio que solo un dragón auténtico puede realizar este cambio, tiene que ser anciano o adulto, es decir, de jóvenes para abajo no lo pueden hacer y tampoco pueden hacerlo dragones que no sean puros, ni guibernos, ni pseudo dragones, etc. Pero eso es lo de menos, es más de lore, así que vamos a ver lo siguiente. Si un dragón se convierte en dracoliche, conserva gran parte de su perfil y ya veréis que es prácticamente igual, pero se dan algunos cambios. Primero perderá siempre el atributo anfibio, en el caso de que lo tenga, pero eso no importa porque ya no va a respirar, y el dracoliche podría conservar o perder algunas o todas sus acciones de guarida, o adquirir otras nuevas, lo que el DM prefiera. Aquí lo que vamos a ver es que no va a tener acciones de guarida. Si al final las añadís, tened en cuenta que la dificultad puede subir un pelín, cuidado con lo de las acciones en guarida, ¿va? ¿Y qué cosas va a cambiar del dragón? Primero, el tipo va a pasar de dragón a muerto viviente, y además no necesita aire, ni comida, ni agua, ni sueño. O sea que lo de respirar bajo el agua, lo de anfibio, pues te da igual. Luego, resistencia al daño. El dracoliche posee resistencia contra el daño necrótico.
Tened cuidado porque en las fichas de español en algunas hay errata y poned que tiene resistencia contra el daño de veneno, y no es así, es contra el daño necrótico. Cuidado con esto. Además que no tiene ningún sentido porque después tiene inmunidad al daño de veneno. Inmunidad al daño. La criatura es inmune al daño de veneno. Por eso, tiene que ser resistente al necrótico, inmune al veneno. Además conserva cualquier otra inmunidad a daño que poseyera antes de transformarse en Dracoliche. Por ejemplo, veremos que con el dragón azul tiene inmunidad al daño de relámpago. Eso se mantiene. Inmunidades a estados. El Dracoliche no puede ser asustado, envenenado, hechizado ni paralizado. Y tampoco puede sufrir cansancio. Veremos que eso está añadido también en la ficha. Y luego se le añade resistencia mágica. El Dracoliche tiene ventaja en las tiradas de salvación contra conjuros y otros efectos mágicos. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres hacer un Dracoliche de cualquier dragón, esto es lo que le tienes que añadir y ya está hecho el Dracoliche, nada más. Como mucho si le quieres mantener o si le quieres quitar sus acciones en guarida. Y por lo general, la dificultad de ese dragón sube un nivel. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un dragón azul adulto, que la clase de dificultad es 16, pues ahora pasaría a un nivel más, 17. Si tenemos un dragón azul anciano, que el desafío es de 23, pues subiría un nivel más, a 24. Y así con todos los distintos dragones. Tenedlo en cuenta, ya sea adulto o anciano. Y ya sea cromático, metálico o también de gema, ¿por qué no? Incluso podéis meter alguno más raro por ahí, el astral, por ejemplo. Sería un poco raro, pero estaría guay, la verdad, a mí me gusta. Y dicho esto, ya sí pasamos a la ficha. Y ya veréis todos los cambios que tienen. Ahora sí podéis poneros al lado con una ficha de dragón azul adulto. Por internet la encontráis muy fácil. Yo os la voy a poner aquí momentáneamente para que simplemente le hagáis una capturita, pero ya veis que por internet también es muy fácil de encontrar. Y si la vais comparando es que es prácticamente igual, solo que con los añadidos que yo he dicho antes. Muerto viviente, enorme, legal malvado, clase de armadura 19, que tiene la armadura natural, puntos de golpe 225, muy altos, velocidad 40 pies, excavar 30 pies y volar 80 pies. Puntualización, aquí pone excavar 30 pies porque es un dragón azul. Si vemos otros dragones, esta característica cambiaría. Por ejemplo, el dragón negro tendría nadar y tiene 40 pies, con lo cual aquí hay unos pequeños cambios que hay que tener en cuenta. Voy a puntualizar estos pequeños cambios aunque realmente cambia toda la ficha según el dragón. Luego las estadísticas, fuerza más 7, destreza más 0, constitución más 6, inteligencia más 3, sabiduría más 2 y carisma más 4. Puntuaciones muy altas de fuerza y constitución principalmente. Y además tiradas de salvación de destreza más 5, constitución más 11, que es una burrada, sabiduría más 7 y carisma más 9, con lo que la más débil de todas sus estadísticas es la inteligencia tan solo. Habilidades, percepción más 12 y sigilo más 5, resistencia a daño de necrótico, aquí es donde debería estar el cambio, cuidado aquí, inmunidad a daño de relámpago o veneno, inmunidad de estados, asustado, cansado, envenenado, hechizado y paralizado, si os fijáis bien son los añadidos que hemos comentado antes, sentidos, visión ciega a 60 pies, visión en la oscuridad 120 pies y percepción pasiva de 22. Y idiomas el común y el dracónido. Y el desafío es un poco más que el dragón azul adulto, como he dicho antes, un nivelito más, 17. Luego resistencia legendaria, 3 al día, el Dracoliche puede elegir tener éxito en una tirada de salvación que haya fallado, y después está la resistencia mágica, que el Dracoliche tiene ventaja en las tiradas de salvación contra conjuros y otros efectos mágicos, que esto es un añadido del Dracoliche, que lo hemos comentado antes. Acciones, ataque múltiple, el Dracoliche puede usar su presencia aterradora, después realiza 3 ataques, 1 con su mordisco y 2 con sus garras, este es uno de los principales pools de ataque, son una barbaridad de acciones, y ¿qué tenemos por aquí? Pues el primero el mordisco, que hemos comentado, ataque con arma cuerpo a cuerpo, más 12 impactar, alcance de 10 pies, un objetivo y el impacto 2 de 10 es más 7 de daño perforante y 1 de 10 de daño de relámpago. Esto cambiará según el tipo de dragón, lógicamente. Pero para un dragón negro será daño de ácido, por ejemplo. Aparte que los números pueden variar un poquito. La garra, ataque con arma cuerpo a cuerpo, más 12 impactar, alcance 5 pies, un objetivo y hace 2 de 6 más 7 de daño cortante. Ojo que también pueden cambiar los números según el tipo de dragón. Y luego esto sería lo principal de daño del combo. Y aparte tendríamos la cola, que es la peor acción que tiene tanto el dragón como el Dracoliche, porque te consume toda tu acción directamente. Haces la cola y ya no puedes hacer más acciones, con lo cual rara vez vamos a priorizar la cola. Ataque con arma cuerpo a cuerpo, más 12 impactar, alcance 15 pies, que es la única ventaja que tiene, un objetivo y hace 2 de 8 más 7 de daño contundente. Tened muy en cuenta esto porque la cola te puede consumir mucho recurso que podrías hacer. Y luego tenemos presencia aterradora, que es lo que se combaba con el mordisco y la garra. Acordaos, primero presencia aterradora, luego mordisco y garra. Todas las criaturas que el Dracoliche elija que se encuentran a 120 pies o menos de él y sean conscientes de su presencia, que no estén desmayados, que no estén aturdidos, etc., deben hacer una tirada de salvación de sabiduría, clase de dificultad 18,
o estarán asustadas durante 1 minuto, aunque puedes repetir la tirada al final de cada uno de sus turnos cada uno de los que se han asustado. Y si superan esta tirada de salvación, aparte de que termina el efecto, se hace inmune a esta habilidad durante las próximas 24 horas. En este caso lo que podría cambiar es la clase de dificultad, tenerlo en cuenta, y luego pasaríamos al aliento de relámpago, que tiene una recarga de 5 o 6, es decir, tenemos que tirar cada turno después de gastarlo un dado de 6 caras, y si sale un 5 o un 6 podemos volver a utilizarlo, si no, no. Y el Dracoliche exhala pues un aliento, en este caso de relámpago porque es un dragón azul, si fuera negro sería de ácido, si fuera rojo sería de fuego, en una línea de 90 pies de largo y 5 de ancho. Todas las criaturas situadas en dicha línea deberán hacer una tirada de salvación de destreza, clase dificultad 20, sufriendo 12 veces de daño de relámpago si la fallan o la mitad si la superan. Todos estos números variarán según si es anciano o adulto y según el color de dragón. Y luego tenemos las acciones legendarias. El Dracoliche puede llevar a cabo 3 acciones legendarias a elegir de entre las opciones presentadas a continuación, y solo es capaz de utilizar una acción legendaria a la vez y debe hacerlo al final del turno de otra criatura. Y el Dracoliche recupera las acciones legendarias después de que termine su turno. ¿Qué quiere decir? Hacemos nuestras 3 acciones, vuelve a ser el turno del Dracoliche, hacemos nuestro turno normal y ya volvemos a tener las acciones legendarias. ¿Qué tenemos? Detectar, que el Dracoliche realiza una prueba de sabiduría de percepción, por si hay alguien oculto o escondido y lo queremos encontrar. El coletazo, que es de las pocas veces que vamos a utilizar esta acción para hacer un poquito plus de daño, pero lógicamente no vamos a gastar la presencia aterradora, un mordisco y 2 garras a cambio de un coletazo. Como acción legendaria, muy bien. Como acción normal, meh. Y atacar con las alas, que cuesta 2 acciones y esta está muy bien, sobre todo para o desplazarte o hacer daño en área. El Dracoliche bate sus raídas alas, porque está con hueso, y todas las criaturas situadas a 10 pies o menos del Dracoliche deben superar una tirada de salvación de destreza, clase y dificultad 21, muy altita, o reciben 2 de 6 más 7 de daño contundente, y son derribadas. Y tras agitar sus alas, pues puede volar la mitad de su velocidad normal volando, que en este caso serían 40 pies. Si habéis tenido durante todo este tiempo la ficha del dragón azul adulto anciano, veréis que es igual prácticamente, menos por los añadidos que hemos puesto antes. Todo lo demás es similar, así que podríamos coger cualquier otra ficha y añadirles esas características. Vamos a coger un dragón negro anciano, por ejemplo. Primero de todo nos vamos arriba y, por el tipo de criatura, ya no es dragón, ya es no muerto, habría que cambiarlo. Luego, si nos vamos a las habilidades, anfibio, habría que quitarlo, ya no es anfibio, pero no pasa nada porque no te necesita ni de respirar, ni de comer, ni de agua, ni de dormir. Luego, en resistencias al daño, que no tiene nada, deberíamos de ponerle la resistencia al daño necrótico. Y además, en inmunidad al daño, le tendríamos que poner la inmunidad al daño de veneno. El dragón verde, por ejemplo, ya tiene estas inmunidades, con lo cual pues no se le añadiría nada. Y luego tenemos que ponerle inmunidades a estado, y tenemos que añadirle todas esas. La de asustado, envenenado, hechizado, paralizado y cansado. Ninguna de esas cosas puede afectar al Dracoliche. Y por último, en habilidades además tenemos que añadir la resistencia mágica, lo de que le da ventaja en las tiradas de salvación contra conjuros y otros efectos mágicos. Y lo más importante que no se olvide, el desafío sube un nivel. Eso es importante, ¿va? Tenedlo en cuenta, porque se hace un pelín más complicado de matar a este bicho. Esto de que sube un nivel es un poco abstracto, porque algunas veces incluso debería ponerse 2 niveles, pero la media suele ser un nivel, nivel y medio. Tenedlo en cuenta. Y listo, esas serían las estadísticas. Un poco distinto el tema este del Dracoliche por cómo cambia, pero por lo demás es bastante parecido a luchar con un dragón. Y tras las estadísticas, tenemos que hablar un poquito de qué van a hacer tanto el Dungeon Master como van a hacer los jugadores. ¿Y qué vamos a hacer como Dungeon Master? Primero, los dragones son criaturas muy profundas, al igual que lo podían ser los liches en vida, con lo cual hay que hacerle al Dracoliche un culto, una historia, ¿no? Que tenga unos motivos, sobre todo por ejemplo si está en un cadáver distinto al que era el suyo originalmente. Además, hay que ponerle al Dracoliche una reserva de cadáveres, recordad eso. No es lógico que haya un Dracoliche, lo mates y ya está, se acabó. Un poco absurdo eso. Entonces menudo Dracoliche de mierda, nada más tenías una reserva, patético. Luego, a diferencia de cómo era el semiliche y cómo era el liche, que tenías que elegir los objetivos según la situación, como Dracoliche tienes una gran capacidad de movimiento. Vuelas 80 pies, puedes excavar o trepar o nadar. Esto te da la posibilidad de que puedas ir a por los objetivos débiles siempre. Suelen ser los conjuradores, lógicamente, o los que vayan de apoyo. Priorizas esos objetivos para que sean los cuerpo a cuerpo los que tengan que ir a por ti y aprovechas eso para hacer tus ataques en área. Es la forma más efectiva de jugarlo. ¿Y cómo vamos a hacer la priorización de ataques? Esto es muy facilito. Primero, el aliento, siempre, pero tened en cuenta que tiene que recargarse, con lo cual si no sacamos 5 o 6 no podremos hacerlo. ¿Qué pasa si no podemos hacer el aliento? El combo, hacemos la presencia aterradora, sumado al mordisco y las 2 garras, muchísimo daño.
Y ya por último, si da la casualidad de que no puedes utilizar nada de eso y nada más puedes utilizar la cola, el coletazo, pues utilizas el coletazo. En cuanto a acciones legendarias depende mucho de la situación. Si puedes golpear a más de 2 objetivos, quizás atacar con alas te viene bien. Si precisas de huir, atacar con alas te viene bien porque te da movimiento. Pero si no, pues vas a utilizar casi siempre coletazo para aumentar un poquito más el daño. Y detectar en situaciones puntuales para ver a dónde está la gente oculta. Bastante sencillo y no tiene mucho misterio el Dracoliche. ¿Qué vamos a hacer como jugadores en cambio? Como siempre, como pasaba con los otros liches, la filacteria, en este caso la filacteria gema, es clave. Si no das con la filacteria, con la gema, no te sirve de nada matar al Dracoliche, porque al final va a acabar reviviendo aunque tarde otros 20, 30, 100 años. Con lo cual es muy importante. Además, recordad que con que se cambie de plano, ya el Dracoliche lo tenemos cogido de la garganta, ya estaría acojonado, porque su alma no podría volver a la gema y se perdería para siempre. Así que la gema, la filacteria, siempre es la clave. Luego, es muy complicado jugar con el Dracoliche. No os podéis agrupar mucho porque si no os vais a comer todos sus ataques en área, pero tampoco os podéis alejar demasiado porque si os alejáis mucho no vais a poder atacarle después. Os recuerdo que el Dracoliche tiene 80 pies de vuelo, con lo cual puede moverse él muchísimo más rápido que la mayoría de vosotros generalmente. Siempre tenéis que mantener una distancia para que no os ataque a más de 2 al mismo tiempo, pero la justa para que os podáis mover cuerpo a cuerpo, para que podáis desplazaros, para que podáis hacer ataques de oportunidades siempre y cuando el Dracoliche necesite moverse, etc. Con lo cual, distancias medias, pero siempre evitando poneros en línea para que el aliento no os dé. Una cosa muy importante es intentar evitar que el Dracoliche se mueva, porque se sirve mucho de esta movilidad. Si conseguimos hacer que los que puedan tanquear se mantengan cuerpo a cuerpo con él lo máximo posible, das más pie a que la gente que pueda hacer más daño le dé distintos golpes para que así le puedas bajar la vida. Hay que darle muchos golpes, 225 de vida, 19 de clase de armadura, es muy complicado de bajar, así que tener preparadas muchas pociones para que el tanque aguante, tener preparadas muchas curaciones. Cuanto más tanquee el que esté en cuerpo a cuerpo con él, o cuanto más lo tengáis quieto, mucho más fácil será el poder matarlo. Además, tened en cuenta que si conseguís ponerle quieto y os salís del área del mordisco, tampoco os darán las garras, con lo cual le estáis obligando a o hacer la cola o hacer el aliento de relámpago. Podría hacer la presencia aterradora, pero es que hacer presencia aterradora sin utilizar el mordisco y las garras es un poco perder el tiempo. Si podéis obligarle a hacer los ataques más débiles, vais a sacar una ventaja brutalísima. Y luego tenéis que tener en cuenta que hay que evitar cuanto antes la presencia aterradora. Como ya he dicho, las distancias aquí son claves. Si os alejáis demasiado la cagáis porque no os vais a poder apoyar entre vosotros. Si os acercáis demasiado la cagáis porque entonces os puede hacer daño de área. Con lo cual la presencia aterradora puede disrumpir un poco eso, puede hacer que las distancias que tengáis no sean las adecuadas. Con lo cual no tengáis miedo en quitar efectos mágicos que puedan quitar ese terror o ayudaros unos a los otros de forma que si uno está huyendo y el resto no, tenéis que por obligación moveros a una distancia prudencial de esa persona que está huyendo, para así intentar mantener ese círculo de distancias medias lo máximo posible. Y es cierto que el combate va a ser muy largo y va a ser duro, porque tiene mucha vida y mucha armadura, pero los daños del Dracoliche suelen ser muy medibles, no tiene nada que te mate automáticamente, no tiene ningún conjuro que digas Dios me arrasa, lo único es el aliento es muy bueno. Pero no siempre lo va a tener y eso es una desventaja más para él que para vosotros, va a tenerlo en un tercio de los turnos y además si os mantenéis en distintas distancias va a ser muy complicado que os dé a más de uno, lo puede utilizar y hacer mucho daño igualmente a un objetivo, es cierto, pero no es lo más óptimo lógicamente, así que mientras juguéis con esas cosillas, tarde o temprano conseguiréis matar al Dracoliche. Y listo, este es el vídeo de los Dracoliches. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No os olvidéis de suscribiros y compartir, que me ayuda un montón. Comentadme qué tipo de Dracoliche os gustaría hacer, si a lo mejor con un dragón metálico o incluso con un dragón gema, que sería interesante. Y un pulgarcillo para arriba para más vídeos como este. Hasta luego, cocodrilos.